Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta masterclass de composición musical. Yo soy Eduardo Caballero. Les estaré hablando sobre diferentes formas, tanto de la composición de este momento, de la composición pasada y todo lo relacionado con la composición. Bueno, primero quiero dar eh, la bienvenida y también gracias a Cultura San Pedro por esta invitación y todo lo que va, dicho de una manera, todo lo que va a suceder en esta plática es una creación. Eso lo comento porque voy a estar hablando principalmente de la composición, de la creación musical. Entonces la forma en cómo estructuro, la forma como planeo toda esta conferencia en sí es toda una composición, un tipo de creación. El primer tema sería a qué tipo de composición me refiero en esta clase magistral. Sabemos que hay cantautores, sabemos que hay gente que improvisa en el jazz o que hace creaciones en el jazz, en el blues, en el rock, entre otras. Yo lo que voy a estarles hablando es sobre la composición, que es lo que podríamos llamar música clásica. También se le puede hablar de otra forma o definir de otra forma. Algunos le llaman música académica, música de concierto, música instrumental, música orquestal. Cualquier forma que diga de esas que acabo de mencionar me voy a referir a lo mismo, a lo que podemos llamar música clásica, aunque decir música clásica también es un periodo de la historia de la música, pero de manera general. Y quizá algunos estén pensando si existen compositores todavía. Casi cuando pensamos en la creación musical, en la composición, siempre pensamos en autores ya clásicos, muy famosos, muy importantes, que casi cualquier persona lo puede decir, se puede acordar de un compositor y no necesariamente también, o no necesariamente de su música. Esta plática va dirigida para todo público, también va dirigida para los melómanos, amantes de la música y también, por supuesto, y con quizá algo de una manera especial, a todo aquel músico que toca algún instrumento en cualquier estilo. Los puntos que voy a estar tratando, los puntos que voy a estar, de los cuales voy a estar hablando, una es sobre la reflexión, sobre la creación musical. ¿Qué es crear música? Repito, en el ámbito de lo que conocemos como música instrumental, orquestal, música clásica, sobre todo en esa parte que es donde yo me desenvuelvo. Y voy a hablar un poco de cómo se componía anteriormente, en los siglos pasados, y cómo se compone en nuestra época. La idea final de la plática es un ejemplo de una creación musical. Así que a todo aquel que está viendo esta plática, la idea es proponerle hacer una pieza. Bueno, sobre todo aquel que ya tiene un poco de conocimiento. Si a ustedes les interesa, me lo pueden enviar o lo pueden enviar a Cultura San Pedro o hacérmelo llegar. Esto es opcional, por supuesto, no es parte necesaria de la plática. Si ustedes desean hacerlo, cosa que estaría genial, y también para mí estaría muy bien experimentar esta nueva forma, aunque todas mis clases ahora han sido online, pero experimentar esta nueva forma de no saberle a quién le estoy hablando, quién estará viendo esta plática, por poner este ejercicio, este ejemplo de composición y que ustedes lo puedan enviar. Pero ahorita les explicaré un poco de qué se trata. Voy a comenzar desde el punto más básico, pero no básico porque sea menor o no importante, sino me parece importante hablar de un tema que casi todos sabemos, pero pocas veces hablamos de lo que significa, que todos sabemos qué es música. Voy a pasar brevemente en este punto. Simplemente, ¿qué es música? Hay muchas definiciones que ustedes pueden ver
en Google, buscan tal cual qué es música y van a salir muchísimas definiciones. Voy a decir la más sencilla y quizá la más clara, que la música es el arte de producir y combinar sonidos con instrumentos musicales, sin ninguna finalidad estética, sin llamar a una búsqueda de una música de tal forma o hecha de tales elementos o estilos, sino nada más. Música es el arte de producir y combinar sonidos con instrumentos musicales. Hay muchas definiciones donde romantizan mucho el hacer música. No que estén en desacuerdo, pero para los fines de esta plática, esta es la definición que queda un poquito más precisa. Entonces, la música es el arte de producir y combinar sonidos con instrumentos musicales. ¿Cuáles sonidos? Los que el compositor quiera. ¿Cuáles instrumentos musicales? Los que el compositor quiera. ¿De dónde instrumentos? ¿De qué región esos instrumentos? De donde sea. Son sonidos percutivos, son sonidos de instrumentos europeos, de instrumentos americanos, de donde sea. Entonces, todo arte que produce y combina sonidos de cualquier tipo de instrumento sería música. Y eso es algo muy importante, esto que acabo de decir, que acabo de platicar para los siguientes temas. Y bueno, en sí, ¿qué es la composición musical? Aunque casi todos podemos saber de lo que se trataría, crear música, eso es la composición musical, pero de todas maneras voy a hablar un poco acerca de ello. La composición musical es el proceso de crear una nueva pieza. El compositor es una persona que expresa sus propios pensamientos e ideas mediante el uso del sonido. Y también me parece una definición muy escueta, muy precisa, crear una nueva pieza musical. ¿Para qué? Para expresar sus propias ideas, pensamientos. ¿Cuál es el recurso que tenemos? El sonido. Pero también tenemos el silencio, que sin uno u otro no podría existir. Ahora, una pregunta que quizá muchos estén haciendo es, ¿existen los compositores en nuestra época? Cuando se habla de un compositor, casi siempre pensamos, no sé, a qué se les venga en la mente el primer compositor que piensen. Algunos pensarán en Chopin, otros en Beethoven, otros pensarán en Bach, otros pensarán a lo mejor en un cantautor. Pero alguien pensará que en este momento hay como una figura similar a Beethoven, que esté haciendo un trabajo en nuestra época, así como lo hizo Beethoven en su época. La respuesta es claramente que sí. Claramente existen muchos compositores, muchos de ellos sumamente famosos en diferentes ámbitos, que te voy a hablar un poquito más adelante de ello. Pero así como escuchamos a algunos compositores como Mozart, Beethoven, Clara Schumann o Manuel M. Ponce, por citar algunos, en este momento hay una gran cantidad de compositores y compositoras en todo el mundo, en grandes festivales. Existen muchas disciplinas o más bien direcciones, compositoras de cine, compositores de cine, compositores de un estilo o de otro estilo, pero entrando un poquito más en materia ahora. ¿Quién puede ser compositor? También es una de las preguntas que nos hacemos. Yo me lo hacía si yo podía ser compositor antes de comenzar a estudiar. Y una pregunta es, en este momento, ¿se puede ser compositor? ¿Tendrá un sentido ser compositor? Me refiero de manera muy local. Me refiero en donde nací, en donde crecí. Y casi estoy hablando, bueno, lo pueden ver muchas personas de diferentes lugares esta plática. Pero si alguien es de aquí de Monterrey, o de San Pedro, del estado de Nuevo León, y puede pensar quién puede ser compositor, qué características tendría que ser el compositor. Desde mi punto de vista,
todo aquel que esté interesado, todo aquel que quiera expresar ideas mediante los sonidos y los silencios, puede ser compositor. Con mis alumnos trabajo mucho esta parte de decirles, somos creativos por naturaleza. Crear algo es lo natural en nosotros. Entonces, si alguien se dispone a crear música, va a ser natural para él el poderlo hacer. Esto quiere decir que tenemos esa facultad de poder crear, de poder ser compositor. Ahora, ¿qué se necesita para ser compositor? ¿Qué características, qué cualidades necesitamos o qué tenemos que ir en búsqueda? Y esta plática va un poco más por ahí, como una reflexión, una serie de recomendaciones, de decirles si alguien está interesado en la composición o no sabía que podía hacerlo y ahora siente que lo quiere hacer, que lo puede hacer. Ese es el tema principal de esta plática. El cómo ser compositor o cómo comenzar con esta carrera. Y bueno, hablemos de eso. Todos imaginamos, si nos ponen a contar un cuento, lo vamos a hacer. Vamos a improvisar un cuento. O si ya lo sabemos, cambiamos algunas palabras. Definitivamente para crear cualquier cosa necesitamos imaginación, pero es una facultad. Pero esta imaginación puede ir más allá. Podemos ejercitar la imaginación, podemos cultivar la imaginación. Entonces es algo que ya tenemos, solamente ahora sería fomentarla por medio de los sonidos. Así como alguien podría crear una nueva historia, el músico piensa en sonidos, el músico piensa en la combinación de sonidos, el compositor piensa en la combinación de sonidos para una finalidad. La parte más común es pensar, o que cuando alguien nos dice ¿quieres ser compositor? Bueno, tienes que estudiar. Definitivamente, para hacer cualquier cosa tenemos que entrar en un proceso formativo, educativo. Y para la composición de la cual yo estoy hablando, es necesario la escritura, la lectura musical. Hay unas materias que podemos decir que son secundarias, como armonía, contrapunto, orquestación. Todo esto es necesario, es definitivo, es importante, pero no es necesario primero estudiar estas materias y después esperar a ser compositor. En algunas escuelas así lo disponen, primero tener una formación como compositor y después una formación como músico y después ser creador. Desde mi punto de vista y con mi maestro de composición, Ramiro Luis Guerra, no fue de esa manera. Al mismo tiempo que iba aprendiendo a tener mayores recursos de teoría, de la armonía, del contrapunto, de la orquestación, de la acústica, de la historia, etc., al mismo tiempo era crear en todo momento, crear. Y lo que hacía los recursos, la teoría era simplemente tener un mayor nivel de creación musical. Podemos decir que también para nosotros tener una invención, una innovación, aunque son conceptos en los cuales no me voy a enfocar, pero es muy importante, a menos que a alguien le interesa la composición, pensar en ello. Y una característica que creo que es mucho para nuestra época es pensar como una aventura visionaria de la imaginación, de crear nuevas sonoridades, que eso es uno de mis puntos más personales en la composición. No necesariamente imitar, quizá aprendo con la imitación de otros estilos, pero imaginar una música que no se ha hecho antes. Por lo tanto, puede ser que funcione o no funcione. Y algo muy importante, al menos en mis clases, es la intuición. El creer en nuestra intuición, el creer en esa parte que nos va diciendo, el comenzar con un sonido y seguir un segundo sonido, esa intuición que te va guiando.
Para mí es muy importante esa intuición al lado de la teoría musical, que para mí la teoría musical no es fija, es decir, no hay una teoría musical al cual el músico accede y después de acceder a esa teoría musical puedes hacerla. El compositor crea la teoría musical. La teoría musical siempre está en evolución. La teoría musical siempre está en creación. Para mí es, de mi punto de vista, es un error llamar a la teoría como esta es la que está en un libro, quieres ser compositor, aprende esta teoría y harás una obra. No, el compositor hace su propia teoría, aprende de la teoría ya existente también. Entonces este era el punto de qué se necesita para ser compositor. A grosso modo, de manera muy rápida, una formación académica, una imaginación, buscar, fomentar de mayor forma la imaginación, pero en este caso con sonidos, imaginar ideas musicales, así como alguien imagina una historia, ahora vas a imaginar sonidos y cómo se relacionan o cómo se superponen, se yuxtaponen, etc. Otra pregunta importante también es, ¿se necesita tocar un instrumento para ser compositor? Sí y no. No, en la historia ha habido grandes músicos que han tocado muy poco un instrumento y han sido grandes compositores, sin lugar a duda. Stravinsky, por ejemplo, Berlioz, entre otros. Sí tocaban instrumento, pero no eran concertistas de su instrumento. Entonces, el instrumento es una herramienta expresiva, conocer a otros compositores a través de tocar un instrumento. Pero ¿es necesario para ser compositor ser un concertista? No necesariamente. Si alguien es las dos cosas, perfecto, no va a ser, por supuesto, un impedimento, al contrario. Pero sí es una recomendación estudiar un instrumento, al nivel que se quiera llegar. Y mi maestro me repetía mucho que no dejara el instrumento por la cuestión expresiva y de seguir conociendo. Ahora, ¿qué instrumentos podrían ser los que más ayudan a la composición? Tradicionalmente el piano. El piano ha sido uno de nuestros instrumentos que por sus características, por tener un gran registro, el poder tocar grandes armonías, entonces incluso se puede hacer reducciones de muchas obras orquestales para piano. Entonces definitivamente el piano podría ser uno de los instrumentos. Muchos compositores tocaban el violín. Otra quizá un mito que hay es que el compositor toca todos los instrumentos. Eso es prácticamente imposible. El compositor sí conoce a todos los instrumentos. A través de la materia de instrumentación y orquestación, comprende todos los instrumentos. De manera personal, me ha tocado estar con algunos músicos que piensan que toco su instrumento, o que en algún momento toqué su instrumento, porque a veces pido cosas tan específicas que solo un músico que lo toca lo sabe, pero en la composición de este momento sí exige el conocer perfectamente a los instrumentos. Así que podemos decir que el piano ayuda a todos, y de hecho a casi todas las carreras, tocar algo de piano. Pero si alguien quiere tocar con trabajo, definitivamente le va a ayudar para la composición. Si alguien toca, no sé, fagot o tuba, para instrumentos graves, que son como los que menos comunes se pensaría que puede ayudar a la composición, cualquier instrumento definitivamente ayuda a la composición. Pero recomiendo siempre también tocar algo de piano. Eso es esencial para todos. Y bien, ahora entremos en esta parte de la composición, ya un poco más en materia, en este ejercicio que les quiero proponer para que lo realicen en su casa, que pueden ser con o sin instrumento. Ustedes ven, no tengo un instrumento aquí, mi instrumento es la guitarra, me gradué de guitarrista y aunque le doy prioridad a la composición ahora, mi prioridad de hace muchos años ha sido la composición y en ese me desarrollo.
De vez en cuando regreso a la guitarra, pero de manera, cuando me sobra tiempo, lo puedo hacer, pero ustedes se puede crear de muchas formas, con ayuda de instrumento, sin ayuda de instrumento. Hay quienes hablan que es mejor con instrumento, o quienes dicen que no, que es mejor sin instrumento. Mi recomendación es, depende de la pieza que quiera hacer. Hay composiciones que es imposible que puedan sonar con ayuda del piano. El piano no ayudaría a la obra por la naturaleza. Hay obras que me ayudaría a hacerlas con piano. En fin, hay muchas situaciones. Pero hablando más, ahora sí, en cómo es la mente de un compositor, aunque esto es algo complejo, porque en este momento hay muchos estilos de composición. Me gusta mucho la música de películas, pero yo no me desenvuelvo en ello, pero hay muchos tipos de compositores. El compositor, o lo que yo trabajo con alumnos para que puedan desarrollar música, es comprender que se puede crear, o que ya se han creado y que se puede crear un lenguaje musical, un sistema de composición, tener una técnica de composición. Dije hace un momento que podemos analizar un sistema del pasado o podemos crear uno nuevo, más personal, un sistema que se ajusta a nuestras ideas expresivas o que lo vamos desarrollando a través de las ideas expresivas. Entonces tenemos esas dos formas. Analizar un lenguaje que se utilizó, o una técnica de composición que se utilizó en el barroco, en el clásico, en el romántico, impresionista, o hace 20 años, o yo crear de todo lo que conozco uno mío. Una forma de componer mía. Entonces, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa un lenguaje musical, un sistema de composición, puesto como sinónimos, una técnica de composición? Una composición, una obra vista como un juego. Todo juego necesita reglas, todo juego necesita procedimientos, todo juego necesita una serie de pasos para llevarse a cabo. Y también todo juego es temporal, trabaja con un tiempo, que el compositor de manera diferida piensa como si congelara el tiempo. Una obra para 5 minutos, una obra para piano, digamos, el compositor congela 5 minutos en el cual está elaborando una pieza de 5 minutos. Entonces todo tiene procedimientos, toda obra, toda forma de componer tiene procedimientos, tiene reglas. Hay algunos artistas que prefieren pensar que no existen las reglas, sino procedimientos, forma de proceder. Podemos decir que son cosas similares, pero dependiendo de la naturaleza, quién se puede sentir más cómodo con llamarle procedimientos o reglas. Ahora, todos hemos visto alguna película, todos hemos leído algún cuento, alguna novela, y hay una forma de contar. Primero hay una introducción, donde te presentan a los personajes, y ahí siempre hay un punto climático donde se desenvuelve la trama más importante. Y esto le llamaríamos aquí en música, tal cual, una forma. La forma de una obra. Hay formas ya establecidas. Seguramente todos han escuchado o en algún momento un minuet, un scherzo, forma sonata, o simplemente una forma de una canción, que tiene estrofas, tiene un coro. Hay formas ya establecidas, que ya tienen un nombre definido, la forma Lied, por ejemplo. O el compositor puede crear sus propias formas. Quizá aquí en esto puede ser un poco más similar a las artes visuales, donde podemos ver algún cuadro figurativo muy claro con un cuadro abstracto, donde el pintor se plantea diferentes formas. En la música sucede lo mismo. Una obra con una forma determinada, donde ya está dada la estructura, con qué acorde comenzar, qué tipo de melodía va a tener, qué tipo de compás,
y así está establecida toda la obra. O el compositor va a diseñar su forma absoluta. Todo diferente, todo lo va a reestructurar como él quiere. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando casi siempre en dos puntos, del pasado y un presente, crear todo. Y si se acuerdan desde el principio, les decía que en sí toda esta conferencia es una creación. Me puede decir, obviamente, claramente, es una creación, pero hago un énfasis en eso, en cómo estructura la conferencia por una idea creativa para hablar sobre la creatividad como metacreatividad. Entonces, estoy hablando del pasado y presente en todo momento. Formas establecidas, lenguajes creados, modelos de composición ya creados o crear nuevos, nuestros. También hablaba de la teoría que no es fija, sino siempre se está en ampliación. Pero todo esto, ¿por qué siempre se está en ampliación? ¿Por qué crear algo nuevo? Es por una finalidad expresiva. ¿Cuál? No la podemos deducir tan fácilmente. Podemos decir que sea como, no con palabras, pero sí una finalidad expresiva, una finalidad de la obra. Con tal obra pretendo expresar algo, que no lo puedo decir con palabras. La música, hago también una diferencia. De la composición a la que me refiero es puramente musical, no con un texto. Cuando se trabaja con un texto, el texto nos cuenta ya algo, o nos dice un poema, o nos cuenta, o nos narra algo. Aquí estoy hablando una música puramente, una obra puramente musical, donde hay una finalidad expresiva, una finalidad de expresar algo, que repito, no se puede decir con una palabra. Luego le puedo poner algún pensamiento, pero es puramente sonidos, la expresividad. Entonces, el compositor crea obras que su mente solamente son sonidos. Y eso no sé si sea muy común sea fácil para los que están viendo, sea fácil imaginarlo o no. Imaginar que el compositor está lleno de sonidos en su cabeza, que va como a organizar o va a plasmarlos en un papel, pero realmente el compositor está pensando en sonidos y cómo los pone unos arriba de otros, cómo se forman, como una construcción, etc. Y ahora paso a la parte de la propuesta del ejercicio. A todo aquel que nos está viendo, hacer un ejercicio. Este tiene dos finalidades. Una muestra de cómo, así rápido, le pediría a un alumno que trabajara una composición de manera muy, muy sencilla. Es como si en otra disciplina les pidieran hacer un pequeñito cuento. Un cuento muy sencillo o una pintura muy sencilla. Algo así es lo que pretendo con este ejercicio. Este ejercicio es para cualquier instrumento, pero el que hace la composición tiene que decidir. Decide porque quizá tiene un instrumento en casa o porque tiene un amigo que toque ese instrumento, pero una parte con la que comenzamos es para qué vamos a componer, para quién más bien, para quién vamos a componer. Si vamos a componer para percusiones, para un violinista, para un piano, para un cuarteto de cuerdas. En este caso la idea es pensar en uno solo, pero una parte muy importante es pensar o establecer para qué instrumento. Y una palabra clave en esto, decidir. El compositor está haciendo una serie de decisiones en todo momento, que mucho tiene que ver teoría, intuición. Para mí la intuición es el vehículo de la razón en todo momento, me refiero de esa manera. Entonces, decidir qué instrumento. Digamos, yo decido hacer una pieza para violín. Que ya tengo esa parte. Ahora ustedes han escuchado hablar de, cuando escuchan una obra, o sea, una sonata que dice después de la sonata, esa sonata en re mayor de tal compositor. Re mayor es un sistema, es una técnica, podemos decir de otra forma, de composición. Pero en este caso vamos a hacer algo muy sencillo. 4 notas, que es uno de los primeros ejercicios que yo pongo a mis alumnos. Componer con 4 notas. En este caso les doy las 4 notas. Do, re, fa y sol. Nada más esas 4. Por ejemplo, mucha música tiene, en muchas culturas, tienes una escala de 5 notas en la cual hacen toda su música.
En este caso, 4 notas. Do, re, fa, sol. Y ahora vamos a pensar en la forma. Con estas 4 notas, hacer de 3 a 5 ideas melódicas sin saltos entre las notas. Esta sería la parte A. ¿Qué quiere decir sin saltos? Que si yo comienzo en re, no puedo ir a fa o no puedo ir a sol. Si yo comienzo en re, perdón, si comienzo en re, puedo ir a fa o puedo ir a do, pero no puedo ir a sol, no puedo hacer un salto. Tenemos 4 notas, do, re, fa y sol. Solo puede ser de manera continua. No puedo saltar, no puedo brincarme ninguna nota. Esta es la primera idea de la parte A. Ahora la siguiente parte, con otras 4 notas diferentes. Hasta cierto punto hay algo que similar en las anteriores. Las anteriores eran, en la primera parte eran do, re, fa, sol. Ahora van a ser do sostenido, re sostenido, fa sostenido y sol sostenido. Un poco arriba de altura. La misma idea en hacer 3 a 5 ideas melódicas, pero ahora sí con saltos. Es decir, tenemos 4 notas, do, re, fa, sol, re sostenido, do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, pero ahora sí podemos hacer saltos de notas incluso en diferentes registros, una nota grave con una nota aguda. Y esa sería la parte B. Es importante notar la diferencia de la parte A a la parte B. La parte A las notas son do, re, fa, sol, de 3 a 5 ideas melódicas, pero sin saltos entre las notas. Tienen que ser siempre seguidas, con el ritmo que se quiera. La parte B, con do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, hacer igual 3 a 5 ideas melódicas, pero ahora sí con saltos, con muchos saltos. Esta sería la parte B. Y es muy importante notar las diferencias que habría. Uno podría pensar, pero si ya están las notas, ¿cuál va a ser mi forma de expresar? En este caso es un mero ejemplo, un ejercicio. Yo si quiero hacer una composición o hacer una composición, va a depender de lo que quiero expresar, a qué notas voy a elegir. Pero regresando al ejercicio, vamos a hacer una tercera parte, que va a ser repetir la primera. Repetir la primera, solo que ahora vamos a cambiar el orden de las ideas melódicas. Si se acuerdan, les había dicho de hacer 3 o 5 ideas melódicas en la parte A. Ahora, en la tercera parte, repitiendo la parte A, lo que vamos a hacer es cambiar la idea melódica 1, puede ser la segunda, la tercera puede ser la primera, etc. Cambiar el orden. Esto en música se le llama parte A' o una parte A, pero diferente. Y en música es muy importante la repetición. ¿Por qué es muy importante la repetición? Porque la música se desarrolla, se desenvuelve en el tiempo. Y a diferencia de un poema que lo podemos volver a leer, o un cuadro que podemos quedarnos viendo el cuadro, la música es efímera. Se está escuchando, se termina. Entonces necesitamos dar elementos de repetición para que pueda tener el público, el escucha, pueda encontrar el discurso, la narrativa de lo que se trata la pieza. Y para finalizar la pieza, como un tipo, si ya acabáramos, pero le vamos a agregar algo, puede ser cualquier melodía con cualquier nota, ya no de esas 4 que yo les había dicho, cualquier nota puede utilizar. Entonces el final puede ser bastante inesperado. Una idea de la escala cromática, que es de do hasta el si, pasando por todas las teclas blancas y negras, cualquier tipo de melodía. Entonces el final puede ser muy inesperado. Esto último que acabo yo de explicar, todo este ejercicio, es un ejemplo de una creación para algún instrumento de manera muy sencilla. Extremadamente sencilla, como les decía al inicio. Esto es como si hiciéramos un
pequeño cuento con pocas palabras, un cuadro de alguna imagen, muy sencillo, y esta es la finalidad. Siempre podemos hacer algo creativo con la música, siempre podemos crear. Algo que les insisto mucho a mis estudiantes de cualquier nivel es: no es necesario tener grandes conocimientos de teoría musical para crear música. Si apenas estás comenzando a estudiar un instrumento, o apenas están comenzando a estudiar en una facultad o un conservatorio, en donde sea, ya pueden hacer una obra. Quizá puede ser sencilla, pero no por ello no es valiosa. Puede ser muy valiosa, muy importante, aunque sea sencilla. De hecho, hay grandes obras que son extremadamente sencillas. Y podemos citar en ello a varias de Beethoven. La Quinta Sinfonía de Beethoven es un tema extremadamente sencillo. La novena incluso, el tema de los más que te vas a cualquier parte del mundo y lo han escuchado en algún momento, es de los temas más sencillos. No por complejo la música es mejor, simplemente es distinto. Hay música bellísima que es sencilla, hay música bellísima que es compleja. La complejidad tampoco es mala, por supuesto. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hacer un pequeño ejercicio. Si alguien lo quiere hacer, aquí están las instrucciones. Entonces, les puedo dar por escrito. Instrucciones muy sencillas. Alguien quiere hacer esta prueba de cómo hacer este ejercicio. El compositor se forma o llega a ser compositor. Bueno, más bien ahí me replanteo. Compositor es desde que ya está haciendo obras. ¿Cómo desarrolla su carrera? Le desarrolla con crear más y más obras. Primero, haciendo una que quizá pueda ser sencilla, pues otra, experimenta de una forma, de otra forma, crea una forma con diferentes técnicas de composición, hace una imitación quizá de una obra barroca o clásica y después empieza a buscar sus propias formas. Así como podemos ver en el Guernica de Picasso, que Picasso hizo muchísimos bocetos pequeñitos, dibujaba una parte del toro, dibujaba una parte de ese gran cuadro. Así lo mismo sucede en música. Alguien quiere hacer un proyecto muy grande, una composición muy grande, tiene que hacer bocetos. No, es un poco olvidando esa idea romántica de que la inspiración viene y el compositor hace completa la obra. La inspiración existe, eso es definitivo, pero también está la técnica. Es una unión de todo, de la intuición, de la técnica, el conocimiento, la exploración, etc. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta plática. Espero haya sido de su agrado y también que si son interesados en la composición o les gustaría o les haya gustado para que puedan aprender un poco más acerca de esto, de la creación musical, me pueden escribir, o aquel que haya hecho el ejercicio, para cualquier pregunta me pueden escribir a mi correo o también me pueden escribir a mi página de las redes. Tengo una página de internet, eduardocaballero.com.mx. Me pueden buscar. Yo doy clases de composición en la Escuela Superior de Música y Danza, de instrumentación y orquestación en la Facultad de Música. También doy clases particulares y lo principal que hago es componer, crear música, componer música. Tengo un canal donde pueden escuchar música, pueden dejar un comentario si les gusta o les disgusta. Recientemente tuve una experiencia interesante que alguien decía que la música más terrorífica que ha escuchado en su vida es la mía. Entonces para mí eso fue un halago. Para mí eso representó así, gracias por expresarlo, ¿verdad? Porque gracias por expresarlo y eso es algo importante. Bien, muchas gracias.